Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua. Gracias por estar aquí una vez más. Espero que te puedas quedar hasta el final. No sé cuándo estés escuchando esto, pero para el día en el que se está subiendo, hoy estamos iniciando la segunda semana de este año 2021. Bien, hoy quiero hablarte sobre algo que todos hemos experimentado, algo que todos hemos vivido más de alguna vez. El miedo. Sí, esa sensación que algunos experimentamos cuando vemos una película de terror y por las noches ya no podemos dormir. O peor aún, esa sensación que nos hace creer, desconfiar, que sucederá algo negativo ante un estímulo real o imaginario. Por lo general, cuando somos niños, solemos temer a cosas imaginarias, pero conforme crecemos, nuestros miedos van cambiando. Por ejemplo, antes cuando éramos niños nos daba miedo la oscuridad o nos daba miedo nuestro armario, yo qué sé. Pero conforme vamos creciendo, nuestros miedos se transforman en estímulos reales. Ahora tememos a lo que podemos ver. Por ejemplo, las cucarachas. Acá entre nos, a mí me dan mucho miedo las cucarachas, en especial aquellas que pueden volar. Bueno, creo que todas pueden volar, pero el punto es que me dan miedo las cucarachas. Podemos decir que hay varios niveles de miedo, o así lo veo yo. Por ejemplo, miedos a estímulos reales, pero que no nos causan más de cierto asco o que nos alejemos de esa habitación, por ejemplo, como en el caso de las cucarachas. Pero hay miedos mucho mayores que llegan a extremos, si lo podemos decir de esa forma, como las fobias. Y hagamos una pausa aquí. No estoy diciendo que el miedo sea 100% malo. De hecho, creo que hasta cierto punto nos permite seguir viviendo. Porque pensémoslo, si no tuviéramos miedo, andaríamos por donde quisiéramos, haciendo lo que quisiéramos, sin pensar en nuestros actos, sin pensar en cuán riesgoso, cuán peligroso es. No mediríamos las consecuencias ni la magnitud de nuestros actos. Así que hasta cierto punto, el que temamos garantiza nuestra supervivencia. El problema surge cuando este miedo crece de más por pensar y pensar las cosas. Cuando nos paraliza y hace que no continuemos. Peor aún, que no empecemos, que no demos el primer paso. Si lo vemos de esta forma, son un enemigo de los sueños. Nuestros miedos, alimentados por nuestros pensamientos, hacen que no salgamos de nuestra zona de confort, que no demos el primer paso, que no empecemos a actuar, que aquello que tanto hemos querido realizar, que aquello que tanto hemos anhelado, que tanto hemos soñado, no lo podamos hacer, que se queden en eso, en sueños y no en realidades. Nos da miedo ser juzgados, nos da miedo fracasar, nos aterra la idea de caer, de no ser lo suficientemente buenos. Pero ¿cómo vamos a saberlo si nunca lo intentamos, si nunca damos ese primer paso, si nunca damos ese salto de fe, si lo queremos ver así? Pero no te preocupes, todos hemos sentido miedo, todos hemos estado en esa situación, o tal vez hay algunos que están en esa situación. Y eso me recuerda a una historia en la Biblia de una persona que también tuvo miedo. Y te la voy a contar rápido. Jesús había ido a predicar con sus discípulos y él se quedó un momento en el lugar y mandó a sus discípulos a la barca. Los discípulos se adelantan, se van en la barca y estaban en el agua, descansando en la barca. Y ya posteriormente Jesús lo alcanza. Pero Jesús, en lugar de ir nadando, en esta ocasión decidió caminar sobre las aguas.
Y aquí es donde los discípulos tienen miedo, porque supongo yo, me imagino yo, que nunca habían visto algo parecido, y tienen miedo porque pensaban que lo que se acercaba a ellos era un fantasma. Y ya Jesús les dice que era él, que no se espantaran, que no era un fantasma. Pero aquí hay un hombre que tenía, por así decirlo, un sueño muy grande, un propósito muy grande, que era ir hasta donde estaba Jesús. Y si recordamos, Jesús iba caminando en el agua. Entonces, Pedro, este hombre que tenía este sueño, esta meta, este propósito de alcanzar a Jesús a donde estaba, le dijo a Jesús que él quería ir hacia donde él estaba. Y lo que sucedió es algo magnífico, porque Pedro dio el primer paso y empezó a caminar en el agua. Los discípulos, las personas que estaban con él, se asombraron también, porque era algo sobrenatural, era algo extraordinario. Hasta el día de hoy yo no he visto a nadie caminar en el agua, pero era algo extraordinario porque Pedro estaba caminando en el agua para alcanzar a Jesús, que también estaba en el agua. El problema aquí es que aunque Pedro ya había empezado a actuar, ya había empezado a caminar, ya había dado el primer paso, ya había hecho lo más difícil, perdió el enfoque, y en lugar de estar viendo su propósito, que en este caso era Jesús, empezó a ver debajo del agua, empezó a ver el mar, empezó a ver que estaba caminando en el agua, y se distrajo y empezó a hundirse, empezó a perder el propósito, empezó a perder su sueño, empezó a perder su meta. Y es algo que sucede hoy en día. Tal vez nosotros no estamos caminando en agua, pero cuando queremos dar ese primer paso, o cuando ya vamos a medio camino y surgen los problemas, empezamos a hundirnos, empezamos a ahogarnos, empezamos a tener miedo, como en esta historia. Pedro tuvo miedo y empezó a dar gritos, pues supongo que no sabía nadar porque le dio miedo ahogarse. Entonces no fue el único. Afortunadamente Jesús lo rescató y ya fueron a la barca. Pero lo que quiero que rescatemos de esta historia es que demos el primer paso, que nos aloquemos así como se alocó Pedro, que así como se atrevió Pedro y dio el primer paso y se atrevió a caminar en las aguas, pero que no perdamos el enfoque pase lo que pase. Pedro tenía una misión, tenía un propósito, quería ir a donde estaba Jesús, pero conforme se distrajo, perdió el propósito, perdió su meta, perdió su objetivo, se distrajo. Y muchas veces eso puede que nos esté sucediendo, o puede que nos vaya a suceder, que aunque demos el primer paso, las personas empiecen a juzgarnos, empiecen a murmurar, empiecen a distraernos de nuestro objetivo, que quieran tumbarnos y que quieran ahogarnos, si lo queremos decir así. Pero hoy, lunes 11 de enero, demos ese primer paso. Actuemos en fe, salgamos de nuestra comodidad, de nuestra barca, por así decirlo, y hagamos eso que tanto hemos querido, hagamos eso que tanto hemos soñado. Salgamos y comencemos a hacer aquello que hemos anhelado por tanto tiempo. Yo sé que cada uno de los que está escuchando este podcast tiene sueños, tiene propósitos, tiene metas, tiene objetivos. Y está bien soñar.
Y está bien pensar las cosas antes de hacerlas. Pero no nos quedemos paralizados. No dejemos que el miedo nos paralice. Que no se quede en este 2021, que aquellos sueños que hemos tenido no se queden en eso, sino que se vuelvan realidades. Actuemos, hagámoslo, empecemos desde ahora. Haz aquello que has querido hacer, emprende ese negocio que tanto has soñado, vende aquellos postres que has querido, o vende tus diseños, vende no sé, lo que tú hayas soñado, lo que tú quieras hacer. Este es tu año. Haz que sea tu año. Esta es la señal que estabas esperando del universo, de Dios, de en quien tú creas. Esta es la señal que estabas esperando. Empieza a actuar, empieza a dar el primer paso. En el camino va a haber situaciones difíciles, sí, va a haber problemas también, va a haber gente a la que no le agrade también, pero también en el camino vas a ir aprendiendo cómo solucionar esas cosas. También en el camino vas a ir encontrando gente que persiga tu misma idea, tu misma visión. Así que no tengas miedo. O no alimentemos más ese miedo. Aprendamos a controlarlo, aprendamos a dominarlo. Y está bien hasta cierto punto que tengamos miedo, pero no dejemos que crezca. No dejemos que continúe. No perdamos el enfoque. No seamos en esta ocasión como Pedro, que perdió el enfoque. En este caso de Jesús. Si tú ya tienes un objetivo, una meta, persíguela día tras día, lucha por ella cada día hasta que se vuelva una realidad, hasta que llegues al final, hasta que llegues y veas ese negocio construido, hasta que veas ese coche que tanto has anhelado, hasta que veas esa familia que has soñado. No sé, cada quien tiene sus sueños y todos son válidos. Así que sal a pelear por ellos, sal a buscarlos. Y ese fue el mensaje de esta semana. Está bien tener miedo, pero no está bien que nos paralice. No está bien que nos frene de aquello que tanto hemos anhelado. Haz que este 2021 sea el comienzo de lo que estoy seguro es algo maravilloso. Así que actúa, sal de tu barca y empieza a caminar. Empieza a dar el primer paso, da ese salto de fe. Con los recursos que tengas, con los materiales que tengas, en el camino vas a ir encontrando más herramientas, más recursos para mejorar tu sueño, para mejorar tu visión. Este fue el mensaje de la semana. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que haya servido de motivación, que haya servido para que empecemos a actuar en fe, para que demos ese primer paso. Espero que haya sido el empujoncito que necesitábamos para ir por nuestros sueños, por nuestros propósitos, por nuestras metas, y que empecemos a actuar y a buscar aquello que tanto hemos esperado, aquello que tanto hemos soñado. Así que si quieres platicar, lo podemos hacer por Instagram. Mi Instagram es josrick, JOSS_Rick, y lo podemos hacer por ahí. Estaré muy pendiente de tus comentarios. Y la semana pasada se me había olvidado también decirles que este podcast está disponible en YouTube también, así que solo busca Joshua Ricardes en YouTube y ahí te va a aparecer estos mismos mensajes. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Espero que estés teniendo un día excelente y que tengas una semana aún mejor. Atrévete a dar ese primer paso y confía en que todo saldrá bien.